Pues nuestra clase del libro de Nehemías en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada pues hicimos la introducción, fue todo, la clase completa se llevó a la introducción del libro de Nehemías. Recuérdense que hablamos y dijimos que este libro pues casi todo el mundo le achaca la autoría a Esdras. Esdras fue recopilador de las impresiones de Nehemías. El espíritu del libro, la idea del libro es de él, pero quien lo escribió, quien lo compiló fue Esdras, ya nuestro gran conocido. El primer capítulo que vamos a leer es la gran oración de Nehemías por el remanente de Jerusalén. Aquí es donde comienza el concepto del Antiguo Testamento que se llama el concepto del remanente. ¿Qué cosa es un remanente? Algo que queda, es lo que queda de Israel. Ese concepto va a ser muy importante porque eso va a tener un nombre específico en hebreo. Eso en hebreo se va a llamar Anawim. Anawim es el nombre. Los Anawim son a quienes Jesús se refiere cuando Jesús dice bienaventurados los pobres de espíritus. Esos pobres de espíritu que Jesús dijo fue Anawim. Y no son las personas que no tienen dinero, sino son las personas que solamente dependen de lo que Dios les da, que no tienen su confianza puesta en lo que tienen, sino en lo que es Dios. Y eso nunca ha sido mayoría ni en Israel ni en la iglesia, eso siempre ha sido minoría. Por eso se le llama desde esta época el resto, la minoría, los Anawim, lo que quedó de los hombres santos de Israel después del regreso de Babilonia, que vieron que todos los que regresaron, que no eran de los peores, pero tampoco eran santos. Este remanente de Israel permaneció en Israel. Y vemos en la época de Cristo quiénes eran los Anawim, quiénes eran esos remanentes: Zacarías, Isabel, María, José, Simeón, Ana, la profetisa. Eso era el remanente de Israel. Y siempre la iglesia ha seguido ese remanente. Siempre la iglesia ha sido la gran masa que no sabe a dónde va y que coge el camino que cualquiera le indica, y siempre ha habido un pequeño remanente que es el remanente que siempre ha permanecido fiel. El Señor trabaja con los remanentes, el Señor no trabaja con las masas. Yo le he dicho un montón de veces, como debe ser que la masa, por eso que tiene nombre masa, porque cualquiera le puede dar la forma que le dé la gana. La masa hoy te aplaude y mañana te crucifica. La masa hoy te dice que bien y pasado mañana dice eres un tonto. La masa no tiene criterio propio. Por eso el Señor no trabaja con masa. Siempre el Señor ha trabajado con un pequeño remanente. De todo Israel, el Señor trabajó con otro pequeño remanente. ¿Quiénes son los 12 apóstoles? Ese era el remanente. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Bartolomé: te vi debajo de la higuera? Yo sé lo que tú estás pidiendo, debajo de la higuera. Ese es el remanente que siempre quedó en Israel y salvó a Israel. Y ese remanente que queda en la iglesia, personas que no se dejan guiar por caudillos ni por líderes, sino se mantienen fiel a la tradición de la iglesia. El Santo Padre Benedicto XVI, que el Señor guarde, él lo dijo, que la iglesia va a volver a ser lo mismo que era antes, un pequeño grupo. El Santo Padre lo profetizó. Dice, con el tiempo la iglesia va a ir reduciéndose y va a quedar un pequeño grupo de fieles como éramos al principio. Así empezamos y así vamos caminando al final de los tiempos. La época de la grandeza de la iglesia ya pasó. Y tiene que ser así, porque a nadie le puede sorprender, porque ¿qué dice Cristo en San Mateo 24? Cuando el Señor venga, encontrará fe en la tierra. Lo cual quiere decir que según se acerca la venida de Cristo, ¿qué es lo que se va a ir extinguiendo? La fe. Gracias a Dios que el Señor agrega, dice, pero por esos que mantengan la fe, este tiempo se va a acortar. ¿Y quiénes son los que van a mantener la fe? Los Anawim en la iglesia, el pequeño grupo que se va a mantener fiel mientras la masa coge el camino que cualquier tocador de flauta le da. Eso sí fue en Israel, eso sí es en nuestra iglesia. Por eso Nehemías comienza este primer capítulo con la oración de Nehemías y dice así en el capítulo 1:
Palabra de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu, el año 20 del rey Artajerjes, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres venidos de Judá. Yo les preguntaba por los judíos, el resto que se había salvado de cautiverio, y por Jerusalén. Me respondieron: los restos del cautiverio que han quedado allí en la provincia se encuentran en gran estrechez y confusión. La muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas incendiadas. Al oír estas palabras, me senté y rompí a llorar, permaneciendo algunos días ayunando y orando delante del Dios del cielo. Ahora, cuando se escribe esta frase, aquellos que habían escapado de Jerusalén se estaban refiriendo ¿a quién? A los que habían regresado a Jerusalén. ¿Con quién? Con Esdras y con Zacarías. Nehemías podía haber regresado con... Nehemías era un hombre del resto, de los Anahuín. Nehemías podía haber regresado con Esdras y con Zacarías. No sabemos por qué Nehemías no regresó con ellos. Por alguna razón no llegó, o el Señor no quiso que regresara, porque el ministerio de Nehemías estaba después. Nehemías, como hablamos la semana pasada, tenía un buen empleo. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Era copero del rey Artajerjes, que era uno de los puestos más principales. No sabemos si fue por eso, no sabemos si fue que Dios lo reservó. Este hombre con un cargo tan grande y tan alto, era la persona de más confianza del rey, tenía una gran inquietud por la obra de Dios. A pesar de ser el copero que probaba la comida del rey para que no estuviera envenenada, vemos que era un hombre que se sentía solidario con la gente de Dios, porque ser un hombre tan encumbrado, ¿de qué cosa estaba pendiente? ¿Cómo estaba la gente que se había ido? Algo dentro de él tenía fuego por las cosas de Dios. Y un día que estaba ocupado en la tarea, en el palacio, en sus actividades diarias, yéndose de un lugar a otro, se encontró con uno de sus hermanos que llegaba de Jerusalén. Y siempre, como hacemos todos nosotros, fue lo primero que le preguntó: ¿cómo están las cosas por allá? Como hacemos nosotros con la gente que viene de Cuba, con la gente que viene de Venezuela, con la gente que viene de cualquier lado. Y las respuestas ya las vimos. No fue muy agradable la respuesta que recibió. Vemos que el pueblo de Dios y la causa de Dios, a pesar que habían regresado, eran gente de Dios, estaban en una situación verdaderamente lamentable. Los judíos estaban totalmente desprestigiados en ese momento. ¿Por qué los judíos estaban totalmente desprestigiados? Porque como pueblo de Dios habían, ¿qué cosa? Fracasado. Como pueblo de Dios, fracasaron. Y Dios le quitó la alianza, y por eso se los llevó cautivos a Babilonia. Desafortunadamente, hermano, hoy en día nos puede pasar a nosotros, y nosotros no podemos permitir que eso nos pase. Por eso este libro de Nehemías, hoy en día que hay tanta tendencia a la desesperación y al desánimo, este libro de Nehemías nos da un camino para seguir. Por eso, Nehemías podría haber reaccionado de muchas formas. ¿Qué pudiera podido decir Nehemías? Ay, qué tristeza me da, qué cosa tan grande, voy a orar por el problema. Eso hubiera sido una solución. Ay, que da la cosa. Ay, bueno, pues imagínate tú qué problema tan grande, voy a orar por eso. O podía haber dicho: qué barbaridad, yo lo sabía y por eso no me fui. Eso yo sabía que con esa gente que se iba, la cosa no andaba bien. Sin embargo, Nehemías no hizo nada de esto. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Se puso a orar, a ayunar y a orar. Nehemías nos va dando una pauta. Y a nosotros nos pasa exactamente igual. Nosotros podemos decir: ay, pero qué mal está la cosa, ¿quién nos mandó a meterse? No, antes de abrir la boca, tenemos que abrir la boca ¿para qué? Para orar. Y dice, y dije en el versículo 5: ah, Señor, Dios del cielo, tú eres el Dios grande y temible, que guarda la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo que yo hago ahora en tu presencia día y noche, por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti.
Yo mismo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos obrado muy mal contigo porque no hemos observado los mandamientos, los preceptos y las normas que tú nos habías prescrito, Moisés tu siervo. Pero acuérdate de la palabra que confiaste a Moisés tu siervo. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos, pero si volviéndose a mí, guardan mis mandamientos y los ponen en práctica, aunque sus desterrados estuvieran en los confines de los cielos, yo los reuniré de allí y los conduciré de nuevo al lugar que he elegido para morada de mi nombre. Aquí tienes a tus siervos y a tu pueblo que tú has rescatado con tu gran poder y tu fuerte mano. Ea, Señor, estén atentos tus oídos a la oración de tu siervo, a la oración de tus servidores que desean venerar tu nombre. Muéstrale ahora favorable a tu siervo y haz que tenga éxito ante ese hombre. Ahí termina Nehemías, dice, era yo entonces copero del rey. Hay varias cosas a las que tenemos que dirigir nuestra atención en esta oración de Nehemías, que nos dice mucho de cómo orar. Nehemías no era indiferente a la condición del pueblo de Israel, eso ya lo dijimos. Pero Nehemías tampoco era una persona que le gustaba criticar. Porque muchas veces uno puede no gustarle una cosa y ser una persona dada a la crítica. A Nehemías no le gustaba la condición del pueblo, pero tampoco era una persona propensa a la crítica. Él podía haber dicho, bueno, ellos deberían haber hecho esto o aquello, tendrían que haber hecho de otra manera, o lo que sea. Podemos apreciar que él no procedió de esa forma. Nehemías estaba muy preocupado por la situación y era algo que lo afectaba a él de una forma verdaderamente personal. Aquí volvemos a ver la reacción ante la condición del pueblo de Dios. Lo vimos con Esdras, que era un sacerdote y era una persona que se sentía comprometido y preocupado con la... O sea, que vemos dos aspectos. Vimos la reacción de un sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? Esdras. Y ahora vemos la reacción de un laico. ¿Quién era el laico? Nehemías. O sea, vemos cómo se debe reaccionar todo lo que compone la iglesia. Y verdaderamente, hoy en día también la obra de Dios se encuentra en peligro. ¿Cuál era el gran peligro que tenía Jerusalén? Las murallas se estaban destruyendo y las puertas las habían incendiado. O sea, la ciudad no tenía ningún tipo de protección. Hoy en día, hermanos, la iglesia está exactamente igual. Tenemos que ver también la actitud de los sacerdotes de la iglesia y también nuestra actitud. Ojalá que el Señor levante muchos Esdras y muchos Nehemías dentro de la iglesia, porque verdaderamente estamos viendo cosas terribles. A mí me escriben tanta gente que me entero de cosas que yo preferiría no enterarme. Hay una muchacha aquí de Estados Unidos que el sacerdote en la misa del domingo pasado se la pasó hablando de que Cristo no sabía que iba a resucitar. Y dijo, si Cristo llega a saber que él iba a resucitar, hubiera sido un farsante. Imagínense un sacerdote diciendo, porque se hubiera engañado a la gente si sabiendo que al final él iba a resucitar. Esta persona me hace comentario a mí, pero ¿cuánta gente habrán salido confundida de esta? Yo dije, pero es que no hay que estudiar teología. ¿Qué es lo que dice Cristo a Pedro? Cuando Pedro dice que no vaya a pasar, dice, yo tengo que ir a Jerusalén para ser crucificado y resucitar. ¿Qué es lo que dijo? Destruyan este templo que yo lo reedificaré a los 3 días. ¿Cómo tú vas a decir que Cristo no sabía lo que le iba a pasar en Jerusalén? Hermano, y así estamos. Tenemos destruidas las murallas y las puertas. La causa de Dios también está en peligro. Por eso tenemos que hacer como Nehemías. Tenemos que ¿qué? Tenemos que orar. Tenemos que orar. Mientras que Esdras era un hombre ya mayor, tenemos casi la certeza que Nehemías era un hombre joven, porque era copero del rey. Ese cargo se lo daban a personas jóvenes. Por eso vemos los dos tipos de oración que ya estudiamos en Esdras y vemos en Nehemías. Por eso el Señor nos llama muchas veces, pues más que a criticar, ¿a qué? A orar. Hay veces que tenemos que aclarar las cosas. Desafortunadamente yo tengo que hablar, y no me queda, y no es que no quiera criticar, pero es que hay veces que lo que tengo que decir pues parece crítica, porque ¿qué yo le tengo que decir a esa muchacha que me escribió?
Yo no le puedo decir voy a orar para que el Señor ilumine a tu sacerdote, porque aquí estamos hablando de la confusión de una persona. Aquí tengo que decirle, lo que te dijo el sacerdote está mal. Busca en el catecismo de la iglesia tal cosa. Pero muchas veces tenemos que tratar de eliminar las críticas que no conducen a ningún lado, y en vez de criticar, por criticar ¿qué cosa? Orar. Tenemos que orar como hizo Nehemías. Nehemías se sentó y lloró. Y créeme que la cosa en la iglesia está para sentarse y llorar. Y yo se lo digo, donde quiera que uno se vira, se están diciendo herejías, pero se están diciendo herejías monumentales. No en Estados Unidos, en todos los países, las causas que me llegan, que se están predicando, son horribles. No solo de teología, sino de moral. La liturgia, ni hablar. Lo mal que se está celebrando la liturgia. ¿Y tú sabes lo peor del caso? Que aparentemente a nadie le importa. ¿Han visto alguna vez un obispo salir a decir esto está mal hecho, aquello está mal hecho? A nadie le importa. Las diferentes discaterios de los cardenales, Monseñor Sare, Monseñor Arinze, son los únicos que han hablado un poco de la liturgia de la iglesia, pero yo veo el desastre que hay, los sacerdotes diciendo, religiosas diciendo disparates, laicos diciendo disparates, y nadie pone orden. Por eso, hermano, hoy como en día, como en Nehemías, la cosa está como para llorar y orar, porque y ayunar, porque las murallas de nuestra iglesia es la tradición apostólica que hemos heredado. Y si esta tradición apostólica, ¿qué es lo que nos ha resguardado a nosotros por 2000 años? La fidelidad a la tradición apostólica. Y si esta tradición apostólica se está poniendo en tela de juicio continuamente, sin proponer nada nuevo, mejor, pues estamos como en la época de Nehemías, que las murallas de Jerusalén se habían derrumbado y las puertas habían cogido fuego. Estamos exactamente igual, porque yo estoy viendo que se está destruyendo, pero no se está construyendo nada encima. Yo muchas veces lo que veo es que muchas personas que tienen un deseo tremendo, tanto laicos como sacerdotes, de decir, yo sé cantidad y ustedes no saben absolutamente nada. Mira los pobretones esos, creen que Cristo sabía que iba a resucitar, ellos no saben nada. Yo sí sé más que ustedes. Esa es lo que yo muchas veces me da la impresión que es lo que está sucediendo. Por eso ese libro de Nehemías nos va a ayudar mucho y sobre todo esta oración de Nehemías. Lo que dice, fíjate lo que dice Nehemías. Y te dije, te ruego, Señor, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que aman y guardan tus mandamientos. Estas palabras que se mencionan aquí, hay veces que se usa de forma equivocada. Esta palabra que equivale a decir, que parece una imprecación, está diciendo, creo que está diciendo Nehemías en este momento, ten misericordia de los que guardan el pacto, te aman y guardan tus mandamientos, lo cual parece decir que no tengas misericordia de los que no lo están haciendo, porque eran cantidad de personas los que no lo estaban haciendo. Lo que está verdaderamente diciendo Nehemías aquí, guarda a quienes, al remanente, a los Anahuim, porque esos son los que han mantenido la devoción y la fe en ti. Pero fíjate cómo se dirige al Señor, que guardas el pacto. Ante todo, ¿qué sabía Nehemías? Que Dios tenía con Israel un pacto. ¿Y cómo comienza? Recordándose. Acuérdate que tú tienes con nosotros un pacto. Y no solo tienes un pacto, apela a los atributos de Dios. Tú tienes misericordia. ¿Pero con quién tú tienes misericordia? Y aquí lo dice, con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué es lo que dice después Nehemías? Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti por los hijos de Israel. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Fíjate esta oración de
de Nehemías, los pecados que hemos cometido contra ti. Yo, dice, comienza reconociendo qué cosa, que ellos han pecado. No solo la casa de Israel, sino él y sus padres que hemos pecado. Comienza reconociendo que ha habido un error. Hermano, hoy en día mucha gente pues no quiere darse cuenta que tienen un error. Si tú no comienzas, si tú haces una oración de petición y no comienzas reconociendo que tú tienes un error, ya la cosa comenzó mal. Porque el principio de la solución, ¿cuál es el principio de la solución? Reconocer que tú tienes un problema, un pecado, que eso es lo que te ha llevado a esta situación. Pasa como con los adictos. Los adictos no se comienzan a sanar hasta que no reconoce que tienen un problema. Mientras están diciendo, no, esto yo lo dejo cuando yo quiera, yo tengo control de esto, y ahí no hay cambio ninguno. El cambio comienza por la conversión, por saber que tenemos un pecado. Y él comienza diciéndolo. Yo confieso, confieso los pecados de la casa de Israel, que la casa de Israel ha pecado contra ti. Pero no solo la casa de Israel, sino también que yo y mis padres hemos pecado. Nehemías hizo una confesión concreta, y eso es lo interesante aquí. ¿Qué nos dice Nehemías? El fracaso de Israel es culpa del pecado de nosotros. Punto. Muchas veces en la vida de nosotros no queremos reconocer que los fracasos que tenemos es culpa del pecado de nosotros. Y por eso siempre estamos echándole la culpa a quién, a qué era al otro, a qué. No, tenemos que pensar. Yo estoy metido en esta situación, tanto la iglesia como la nación, como cada uno de nosotros, porque tenemos un pecado que no hemos reconocido. ¿Se acuerdan lo que hablamos, la frase del padre Rafael, que no es de él, pero que él la dijo en el retiro que hicimos en Francia, que yo lo estuve diciendo continuamente, y que lo hablamos en Nehemías, la famosa frase: pecado que no se asume, no se redime. Para que un pecado se redima, primero hay que asumirlo, pero cuesta trabajo asumir un pecado. Y Nehemías hizo una confesión concreta, no fue una confesión abstracta. Yo fracasé porque nosotros fracasamos porque pecamos. No actuó como llegó a ser Israel en el Nuevo Testamento, los fariseos. ¿Qué cosa eran los fariseos? Espectadores del pecado de los demás. Ellos estaban ahí para decir, tú tienes pecado, tú tienes pecado, tú tienes pecado, pero yo no, porque yo diezmo, yo voy al templo. Por eso es que los fariseos no tuvieron salvación, porque fueron lo opuesto de... Y eso nos puede pasar también a nosotros, como iglesia, como pueblo. Estar siempre buscando excusas para ver por qué las cosas nos están yendo mal. El pueblo de Israel pecó, se volvió idólatra. Buscó un Dios que no era el Dios de Israel. Y ese fue el gravísimo problema del pueblo de Israel, que después de varios años Nehemías lo acepta, Nehemías lo asume. Fíjate que lo dice bien claro: hemos obrado mal contigo porque no hemos observado los mandamientos, los preceptos y las normas que tú le diste a Moisés. Más claro no puede ser. Nosotros teníamos la norma para que nos fuera bien. ¿Cuál era la norma para que nos fuera bien? Lo que tú le diste a Moisés. Y nosotros hicimos caso omiso. Y después le recuerda al Señor sus promesas. Porque le dice, tú dijiste, si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos, pero si volviéndose a mí, guardan mis mandamientos y lo ponen en práctica, aunque estén desterrados en los confines del mundo, yo los traeré de nuevo al lugar que he elegido para morada de mi nombre. O sea, eso es una forma de orar. Una forma de orar es recordarle a Dios las promesas que Dios tiene para nosotros. Dios, en la palabra de Dios hay cientos de promesas de Dios para nosotros. Ahora, para tú poderle recordar al Señor una promesa que tiene para ti, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál ustedes creen que es el primer paso?
No, el primer paso es saber cuáles son las promesas, porque si tú no sabes cuáles son las promesas, ¿qué tú le vas a preguntar a Dios? No, la mitad de la gente no sabe que Dios tiene promesas para nosotros. Fíjate lo que le dice el Señor. Tú dijiste que cuando pecáramos nos ibas a dispersar, pero tú dijiste que si nos arrepentíamos, tú nos íbamos a traer. Ahora yo te digo a ti, te pido a ti, cumple lo que tú prometiste. Entonces, cuando uno ora, tenemos todo el derecho a recordarle a Dios las promesas que tiene para nosotros. Ahora, si tú no conoces las promesas de Dios, ¿cómo tú vas a saber qué promesas tienes que pedirle al Señor? Por eso tenemos que entrar y buscar. Hay muchos libros que se han escrito sobre las promesas de Dios. Desafortunadamente hay más libros protestantes que católicos sobre las promesas de Dios. Hay libros católicos también sobre las promesas de Dios, pero también hay libros protestantes, y en esto podemos leer los libros protestantes porque son del Antiguo Testamento y aquí no hay doctrina, aquí lo que solamente hay promesas. Por eso entrar al website, pueden entrar al website, aunque sea un web protestante, pueden buscar promesas de Dios, porque son, lo que dan es la lista de las promesas de Dios, y estudiar en tu Biblia las promesas de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si no sabemos que Dios tiene promesas, no podemos pedirle al Señor que cumpla las promesas. Y fíjate que Nehemías lo primero que hizo fue ayunar. Después, ¿qué hizo? Orar. Y cuando oró, ¿qué fue lo primero que hizo? Reconoció sus pecados. Y después que reconoció sus pecados, dijo por qué estaban en pecado. La causa porque no le hicimos caso a Moisés. Y después, ¿cuál le dijo? Señor, tú hiciste una promesa, ahora yo te la recuerdo. Cúmplela. Eso es un patrón de oración que fue válido para Nehemías y fue válido para nosotros. Tenemos que, ante todas las situaciones, y hoy en día, hermano, tenemos situación para estar orando las 24 horas del día. Pero ese es el patrón de oración. Primero tenemos que orar. Más que criticar, tenemos que orar. Ahora, si tú tienes un caso difícil, un caso bien difícil, la oración tiene que ser acompañada con el ayuno, como hizo Nehemías, que estaba delante de un cuadro muy difícil. Vaya si era difícil. Los que habían ido a Jerusalén se habían vuelto un desastre, habían fracasado, el segundo retorno había fracasado totalmente. Nehemías tenía un cuadro patético, la ciudad derrumbándose. Por eso Nehemías tenía que reforzar la oración. ¿Y con qué la reforzó? Con el ayuno. Y a mí me maravilla, hoy en día pues, la gente no quiere ayunar, pero cuando quiere bajar de peso sí deja de comer. Todo está en que no tenemos la motivación. ¿Qué nos motiva cuando tenemos que bajar de peso? ¿Qué nos motiva? Perder libras. Pero cuando llegamos al ayuno, ay, no puedo porque me duele la cabeza. Y los 6 meses que te metiste para bajar todos los tamales, el puerco que te comiste en Nochebuena, ¿no? Ay, hermano, pero no tenemos la motivación. Y el ayuno sin oración es dieta. El ayuno siempre tiene que ir acompañado de la oración. Y cuando tú tienes un motivo difícil para pedirle a Dios, tú tienes que ayunar junto con la oración. Y la gente me dice, ¿qué tiempo tengo que ayunar? El ayuno tú lo pones el tiempo que a ti al final tú eres el que ayuna. No hay, a no ser los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo, la iglesia no tiene una especificación de ayuno. Tú eres el que puedes ayunar. Tú eres el que tienes que decir, voy a ayunar una mañana, voy a ayunar un día, voy a ayunar 3 días solamente comiendo pan. Pero ahora, si vas a ayunar comiendo pan, no te comas 3 flautas de pan cubano con 1 galón de agua, porque entonces no vas a ayunar. Porque ¿qué vas a hacer con la flauta de pan? Se va a hinchar y no vas a sentir hambre. Porque el asunto del ayuno no es comer, es sentir la necesidad de que tú tienes dependencia de algo que está fuera de ti. Ese es el origen del ayuno. Saber que tú no te bastas a ti mismo, que tú tienes necesidad de cosas con las cuales tú interactúas. Y en este caso, ¿cuál es? La comida. La comida. No, pero es que me dan dolor de cabeza. Pero bueno, eso es parte del ayuno. Si tú vas a estar igualito cuando comes que cuando no comes, entonces no hay ayuno, no hay esa parte sacrificial del
del ayuno. Tú eres el que pones el tiempo del ayuno, tú eres el que pone qué tipo de ayuno, si una mañana solamente agua, si, tú eres, claro, siempre sin que dañe tu salud, pero nadie te puede decir, a no ser cuando la iglesia pone en Cuaresma el ayuno, nadie te puede decir qué tipo de ayuno tú tienes que hacer. Pero cuando tenemos una necesidad grande, hermano, la oración no basta. Junto a la oración es un poco como que, en el buen sentido de la palabra, chantajear un poco a Dios, ¿no? Decir, mira, no como hasta que no me, como los muchachos con la mamá, no voy a comer porque tú no me diste lo que yo quería, hasta que no me lo des, no. Vaya, no lo hagan de esa forma, pero es en cierta forma, psicológicamente, eso es parte del ayuno. Nehemías tenía un problema muy grande, ayunó y oró, Cuando Nehemías ora, ¿qué es lo primero que hace? Confiesa su pecado y el origen de su pecado. Asume lo que no se asume, no se redime. Asume. Nosotros estamos así porque no escuchamos a Moisés. También hoy me preguntaba una persona que si Dios nos oye cuando estamos en pecado. Es una pregunta un poco complicada porque todo lo que hay son opiniones, no hay nada de la iglesia. Todos son opiniones y yo, cuando son opiniones, tengo un poco de miedo, ¿no? Basado en opiniones. En el catecismo no hay nada. Pero yo le decía a la persona, hay personas que dicen que cuando tú estás en pecado Dios no te oye. Pero yo decía, Dios es un padre. Y cuando tú tienes un hijo sin vergüenza, lo oyes tan bien como oyes al hijo bueno. Y Dios no va a ser un padre diferente. Ahora, que Dios responda de una forma al hijo bueno y de una forma al hijo sin vergüenza es otra cosa. Pero yo le decía a esa persona, como no hay nada así en doctrina sobre eso, tenemos que fijarnos en la misa. Antes de la misa, ¿qué dice el sacerdote? Antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos. Fíjate que lo primero que se hace cuando comienza la misa es reconocer que tú eres pecador. ¿Para qué? Para que si tú estás en pecado, reconoces tu pecado, pidas perdón a Dios y Dios se vuelva a reunir contigo y la misa sea beneficiable para ti. Aunque después tú vas a confesarte después, pero ya desde el momento que tú te arrepientes, ya se restaura tu comunión con tu amistad con Dios, desde que tú muestras el arrepentimiento. Después la sella en la confesión, pero por eso en la misa la iglesia es sabia. Antes de comenzar los sagrados misterios, antes de comenzar nada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reconocer nuestros pecados. Por eso siempre le decía a esa persona, y lo digo a ustedes, la primera, cada uno va a orar. ¿Tú sabes cuál tiene que ser la primera oración? Reconocer nuestros pecados. Antes de abrir la boca, empezar a alabar, o de abrir la boca, empezar a pedir, decir, Señor, reconozco que soy pecador. Perdóname. Y si la comunicación contigo está rota por mi pecado, restáurala en el nombre de Jesucristo. Y de ahí comienza la oración. Pero siempre tenemos que empezar como la misa. Yo digo que la misa es el modelo de la oración. Perfecto. ¿Cómo comienza la misa? Pidiendo perdón por los pecados. Y después, ¿qué es lo que hace? Alaba a Dios. Gloria a Dios en el cielo. Alabanza. Y después, la palabra de Dios. Y después es cuando presenta las peticiones en la misa, en el ofertorio. Fíjate que la oración ya las peticiones las presenta a la mitad. De nosotros cuando oramos, ¿qué es lo primero que hacemos? Presentamos la lista de petición. Por eso, hermano, una forma de oración, ¿qué es lo primero? Reconocer que has pecado y pedirle al Señor que restaure esa comunión contigo. Después, alabar a Dios. Después, pedir. Y después, dar gracias. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que si lo que yo te pedí es para mi bien, tú me lo vas a dar. Esos son los 4 pasos de la oración. Cualquier tipo de oración que hagamos para que Dios la oiga, reconocer nuestros pecados, alabar a Dios, presentar nuestras necesidades y después dar gracias. Y si tú tienes una promesa de Dios para esta situación, insertarla
ahí como hizo Nehemías. Nehemías nos da el patrón de una verdadera oración. Hay muchísimas promesas de Dios. El Salmo 38, que es la que más yo uso, que es la que más me gusta, que lo dice el Salmo 38, no he visto nunca hijo de Dios desamparado ni hijo suyo que mendigue pan. Tú estás atravesando una situación mala, que no tienes trabajo. Señor, tú dices en el Salmo 38 que no hay hijo tuyo desamparado ni siervo tuyo que mendigue pan. Yo soy hijo. Ah, pero cuidado, porque las promesas no son para todo el mundo. El Señor siempre da las promesas para alguien específico. ¿Qué dice esa promesa? No hay siervo de Dios. Si tú eres un sinvergüenza, esa promesa no es tuya. Ahora, tú eres un siervo de Dios. Señor, mira a tu siervo. Tú viste esta promesa. Yo te pido que cumplas esa promesa. Otra de las promesas de Dios dada que se lo dijo el ángel Gabriel a María. Para Dios, nada es imposible. Bueno, Señor, tú dijiste en tu palabra que para ti no hay nada imposible. Mira este imposible que yo tengo, que te estoy presentando en este momento. Hay decenas. Busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Si tú buscas el reino de Dios, Señor, mira, tú sabes que yo busco el reino de Dios. Ahora tengo necesidad que me des lo que falta. Eso es una forma en que nosotros podemos. Búsquense las promesas de Dios en la Biblia y oren con las promesas de Dios. Es una forma bíblica de orar. Y después, siempre la oración debe terminar como la oración del huerto de Jesús. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque a lo mejor lo que estás pidiendo no te conviene, aunque tú pienses que es la mejor solución. Y a lo mejor lo que estás pidiendo no te conviene. Por eso siempre hay que dejar la puerta abierta. Y cuando uno deja la puerta abierta, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dame paciencia para esperar que llegue tu voluntad. La oración de Nehemías es verdaderamente un patrón de nuestra oración. También nosotros tenemos en nuestra oración, también tenemos el poder de la intercesión de los santos. ¿Quiénes son los santos? Gente que vivieron, gente que son amados de Dios. Y por eso vemos en la oración que hace Moisés, la primera oración que hace Moisés de intercesión, cuando el Señor va a destruir el pueblo de Dios, porque estaban pidiendo agua, que estamos hartos de las codornices, ya el maná está rancio, y ya hasta Moisés ya estaba perdiendo juicio. ¿Qué dijo Moisés? Señor, no lo haga por ellos, no destruyas el pueblo. ¿Por amor a quién? Abraham, Isaac y Jacob. Esas tres personas habían muerto 600 años antes. Y el Señor dijo, no lo voy a destruir por ellos, no los voy a destruir por el amor que yo le tengo a quién, a Abraham, Isaac y Jacob. Ahí tenemos el primer caso de la intercesión de los santos. Por eso siempre tú puedes decir, Señor, esto te lo pido por el amor que tú le tienes a Sor María de Jesús crucificado, por el amor que tú le tienes no me mires a mí que soy un pecador, dámelo por el amor que tú le tienes a tu madre, que le tuviste a San Francisco de Asís, por el amor que le tuviste a San Juan Pablo II, al Padre Pío de Pietrelcina. Es totalmente bíblico, porque ya está demostrado que el Señor, y para los que dicen que están muertos, Moisés, Abraham, Isaac y Jacob estaban más muertos que muertos, 600 años, pero el amor de Dios no muere. Usemos también la intercesión de los santos. Los santos son grandes intercesores y tienen la ventaja que ya están delante de Dios desligados de todo tipo de pecado, de todo tipo de ataduras humanas. También hay personas que me escriben, porque yo aprendo mucho con la gente que me escriben. Me escriben tales desatinos que yo tengo que ponerme primero tengo que orar para que mi mente no explote y mis ojos se desorbiten y me quede sin pelo. Es lo primero que tengo que orar. Y después tengo que empezar a ver cómo le contesto. Porque esa persona que me escribe no me escribe por malo. Me escribe porque no tiene la menor idea de qué cosa es la iglesia
católica. Y con eso yo he aprendido cantidad. Yo todo lo más de lo que he aprendido yo no he estudiado nada, yo he aprendido más con las preguntas de la gente. Pero yo le decía, y con el sentido común, porque Dios es Dios de sentido común. Algo que no tenga sentido común no es de Dios. Y muchas veces a mí me preguntan, me dijo un protestante que el único omnisciente es Dios. ¿Qué cosa es omnisciente? Que todo lo sabe. O sea, por eso yo le oro a Dios aquí y Dios me oye, porque Dios lo sabe y lo oye todo, porque está en todos lados. Pero me dicen, pero los santos y la Virgen María no están en todos los lugares. Y me preguntan, ¿la Virgen María es omnisciente? ¿Cuál es la respuesta? No. La Virgen María es una criatura que está en el cielo en cuerpo y alma. Con el cuerpo también está en el cielo. Santa Teresa de Jesús es omnisciente. No. Porque el demonio es astuto. El demonio sabe sembrar la duda. Y eso tiene una lógica. Si no son omniscientes, no me pueden oír. Pero entonces viene, ¿qué cosa? No viene la teología, con eso no hay teología. ¿Qué es lo que viene ahí? El sentido común. Entonces yo le digo a esa persona, ¿dónde tú vives? Un ejemplo, me puede decir, como me escribe mucha gente de Nueva Zelanda o de Australia, la gente de Australia, que yo sé que ven el programa, me pueden decir, vivo en Auckland, en Australia. Ok, vives en Australia, yo estoy en Miami. Entonces mi segunda pregunta, ¿yo soy omnisciente? Y la respuesta es obviamente no. Digo, entonces, ¿cómo yo, que no soy omnisciente, sé la necesidad que tú tienes ahora en Australia? Y me dicen, bueno, pues fácil, por la internet. Digo, entonces tú crees que el mundo espiritual es más torpe que el mundo físico. En el mundo físico yo sé lo que saben, lo que quieren 500 gente. Tengo una lista así de oración toda la semana en el estado físico. Y en el mundo espiritual, ¿tú crees que no va a haber un internet en el mundo espiritual? Lo que yo le digo, si yo puedo saber, toda la gente me escribe pidiendo cosas. Yo tengo una lista que si yo que no soy omnisciente, tengo peticiones del mundo entero, de Bélgica, de toda América Latina. ¿Cómo yo puedo decir que los santos no tienen un mecanismo para saberlo? ¿Qué sabemos nosotros del mundo espiritual? ¿Qué sabemos? ¿Qué saben ustedes del mundo espiritual? ¿Qué sé yo del mundo espiritual? ¿Qué sabemos? Nada. Entonces, ¿por qué yo voy a descartar? No, los santos no saben nada, pero yo sí lo sé todo. No, porque ¿cómo lo sabe? Bueno, yo no sé lo que todo el mundo necesita en el mundo. ¿Qué cosa es lo que yo me entiendo? ¿Qué cosa es lo que yo sé? Lo que la gente me pide que tiene necesidad. Posiblemente en el reino de los cielos sea exactamente igual. Los santos no sabrán lo que pasa en todo el mundo, pero sí de alguna forma sabrán lo que tú le pides. Sobre todo en la Eucaristía, donde todos somos uno. Porque no somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y tu cabeza no sabe lo que pasa al dedo chiquito del pie, aunque no es pie. Yo lo que quiero decir, que muchas veces nosotros limitamos el mundo espiritual. Nadie sabe cómo es el mundo espiritual. Me pregunta, mi mamá y mi papá que están muertos, pues me podrán orar por mí. Yo digo, pues claro que si están en el cielo, por supuesto. Porque ahora cuando alguien se muere, todo el mundo lo mete en el cielo. Ya está con el Señor. Tú no sabes si el fulano o la fulana está con el Señor. Pero ustedes han visto que todo que se muere lo canonizamos. Antiguamente la iglesia no canonizaba el que se moría. ¿Qué decía la iglesia? Fulano, tu papá se murió, vamos a orar por él. ¿Qué decimos ahora? Ya está en el cielo, a lo mejor un viejo sinvergüenza borracho y ya tú lo estás canonizando. ¿Tú sabes qué es eso? Ese es el buenismo que se ha metido en la iglesia. La iglesia está llena de buenismo. ¿Qué cosa es el buenismo? Una falsa misericordia. Buenismo es que todo es bueno. Fulanito era un viejo borracho, no, pero eres bueno, seguro que el Señor tuvo misericordia de él. Después que murió la mujer a palo, le hizo la vida un yogur. Como mínimo debe estar aguantando un purgatorio de alquilar balcones. Y tú ves en las mismas misas funerales el mismo sacerdote, nos reunimos para ese hermano que ya está
El único que puede decir que alguien está en el cielo es el Papa cuando canoniza a alguien. ¿Por qué canonizamos a la gente? Tenemos que volver a las costumbres antiguas. Alguien se muere. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar por esa persona. Pero ¿cómo decir el padre entonces está allá? Bueno, imagínate tú que te voy a decir el buenismo que se ha metido en la iglesia. Antiguamente a ningún cura se le ocurría decir eso. A cura vamos a orar para si está en el purgatorio, que el Señor lo saque. Cuando tú oras, una oración no se pierde. Si tú estás orando por alguien que ya salió del purgatorio, el Señor ofrece esa oración por alguien que lo necesita. La oración nunca se pierde. Nunca se pierde. Pero ¿cuánto daño hace el buenismo? ¿Cuánta gente deja orar porque asume que ya la persona está en el cielo? Lo asume y ya no ora más por la persona. Yo digo, por los difuntos siempre hay que estar orando porque tú no sabes qué tiempo ellos lo van a necesitar. Y esa oración nunca se va a perder. Lo dijo San Agustín, una lágrima se evapora, una flor se seca, la oración siempre llega al trono de Dios. Una oración no se pierde, no se pierde. Pero tenemos que evitar todo este buenismo que vemos en la iglesia. Pero en lo que le decía de la intercesión de los santos, lo voy a repetir, porque por eso llega el término de buenismo. No sabemos cómo, pero no sabemos cómo el mundo espiritual se comunica con el de nosotros, porque no tenemos la menor idea de qué sucede en el mundo espiritual. Luego entonces nos vamos a descalificar. Yo, por lo menos es mi idea, si tu mamá continuamente estaba pendiente de ti, si ahora está en el cielo glorificada, de buena primera no se va a olvidar de ti, va a seguir en el cielo pendiente de ti, porque ya quitó todo lo malo de su vida, está glorificada, con más intención tendrá que pedir por ti. O sea que no podemos pensar que la gente llega al cielo y se olvida de todo y se acabó y aquí no hay más nada que hacer, todos somos, no, ese no es el cielo es familia. El Padre se olvida del Hijo, el Hijo se olvida del Espíritu Santo, no los tres viven en comunión. Yo me imagino que así será la comunión de las almas de todos los que se quieren en la tierra, que será purificada de todas las cosas, pero verdaderamente lo que yo, y por eso terminé en este enredo después de estar hablando de la oración de Nehemías, yo lo que les quiero decir es que la intercesión de los santos ya Moisés la utilizó y funcionó. Mencionar, si tú no estás muy seguro de que los santos te oigan, menciónaselos al Señor. Señor, eso te lo pido por el amor que le tuviste a fulano y a fulano. Yo soy un sinvergüenza, pero yo soy devoto de fulano y de fulana por el amor que tú le tuviste, concédeme tal cosa como hizo Moisés con el Señor. Pero yo no tengo ningún problema con ponerle intercesión. Tengo una lista de santos míos intercesores. Yo no tengo ningún problema porque vuelvo a repetir, nadie sabe cómo es el mundo espiritual. Y si yo me entero en vida física ilimitado, me entero las necesidades de medio mundo y oro por esas necesidades, nada me puede decir a mí que un santo sea más limitado que yo estando glorificado. Así que mi opinión es que ellos sí, de alguna forma que no sabemos, yo digo, habrá un internet celestial, como las viejitas tienen una gran sabiduría. Las viejitas tienen una gran sabiduría. Y había una viejita en mi pueblo que yo les he comentado muchas veces a ustedes, que se llamaba María Pasión. Y María Pasión siempre encargaba unas misas, unos santos extrañísimos. Unos santos que nunca nadie, tú tenías que ir al santoral a ver si ese santo existía. Y yo decía, pero María, ¿cómo tú porque antes esa costumbre hemos dado a ser católico. Antes la gente encargaba misa pidiendo favores por intercesión de los santos. Una misa al Niño Jesús de Praga por esta intención, una misa a Santa Teresa. Hemos ido perdiendo todo ese catolicismo para volvernos una cosa escéptica que no leemos a nada. Nos hemos quitado todo eso para que los protestantes vengan. ¿Y quién vino? Absolutamente nadie. Tenemos que volver a recuperar María Pasión todos los meses encargaba varias misas a las almas del purgatorio. Nadie hoy en día ora y encarga misa por las almas del purgatorio. Y todos ustedes y yo en cualquier momento terminamos en el purgatorio, si Dios lo permite. Y ojalá que terminamos ahí, porque si no, la opción que tenemos es muy fea. Pero yo le preguntaba, pero María, ¿por qué tú decías?
porque Santa Teresa, San Francisco, esos santos están ya ocupados con miles de peticiones. Ese nadie lo conoce. O sea, ella decía, si ese nadie lo conoce, es que no debe tener mucho trabajo, se pondrá contento de que alguien le pida algo. Ella revisaba el santoral a ver los santos que nadie conocía y le pedía a ese. Pero esa es la sabiduría de la gente simple que va y me decía, Santa Teresa en Mariel, el pueblo entero la tiene loca pidiéndole cosas. A San Atatulfo nadie sabe quién es, ese es mío nada más. Mira que tienen uno, a San Honorato. ¿Quién conoce a San Honorato? Nadie. Y el santo, pues mire, tienen un intercesor, agárrenlo, que ese está fresquito, ese nadie lo conoce. Bueno, después de esta clase que ha terminado tan desatinada, vamos a... ¿Y por qué esta clase ha terminado tan desatinada? Porque cuando terminé la primera clase de la página de la Biblia me di cuenta que la semana dejé en la casa. Cuando pasó la primera de esto me encontré que lo que tenía atrás era la introducción a Nehemías. Así que yo dije, Señor, vamos a hablar de esto que tenemos a la mano. Y de todas formas tiene que ver con la oración de Nehemías, porque así comienza el libro de Nehemías. El libro de Nehemías comienza con esta oración de Nehemías, que es un modelo de oración para todos nosotros. Es un libro de un creyente. Yo creo que es el único libro que comienza con una oración. Una persona que antes de hacer nada, Esdras se puso en camino, Zacarías se puso en camino. ¿Qué hizo Nehemías? Ayunó y oró, y después se puso en camino. Yo creo que es un buen ejemplo de Nehemías como para nosotros cristianos hoy en día. Además que el libro de Nehemías no es un libro conocido, igual que el libro de Esdras. Ustedes han oído hablar del libro de Esdras o de Nehemías, ni se habla de esos libros, y son libros preciosos, los vamos a ver. Solamente dos